Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a esta sesión de pediatría de 23 de abril de 2024. Hoy tenemos un invitado de lujo, el doctor Carlos Patricio Acosta Rodríguez Bueno. Él es médico por parte de la Universidad de Guanajuato, pediatra y gastroenterólogo del Hospital Infantil de México Federico Gómez, donde actualmente es jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital Infantil. Tiene maestría en ciencias, es investigador y ha participado en un protocolo multicéntrico de intestino irritable, lo cual creo que lo hace bastante adecuado para el tema de hoy, que es trastorno cerebro-intestino y que nos puede servir muchísimo a los pediatras. Bienvenido, Patricio, muchas gracias. Y bueno, pues adelante. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Pedro. Bueno, para mí es un gusto poder estar aquí con ustedes hablando de un tema que me parece muy relevante para la práctica clínica, que son los trastornos del eje cerebro-intestino. Y bueno, gracias por la presentación. Yo soy gastropediatra y como justo decía Pedro, los últimos años he estado haciendo investigación también en relación a estos trastornos del cerebro-intestino. Muchas gracias por la invitación. Bueno, los objetivos de esta plática o esta sesión será revisar la definición de los trastornos del eje cerebro-intestino, describir el panorama epidemiológico, conocer el modelo fisiopatológico de los trastornos del eje cerebro-intestino, detallar los cambios en los criterios diagnósticos y puntualizar las opciones terapéuticas de estos trastornos. Bueno, empezando con el primer objetivo, que es la definición de estos trastornos. Bueno, anteriormente se conocían como trastornos funcionales gastrointestinales y actualmente los conocemos ya como un trastorno del eje cerebro-intestino y bueno, son un grupo heterogéneo de padecimientos caracterizados por síntomas gastrointestinales que se van a relacionar con cualquiera de los siguientes: alteración a nivel de la motilidad gastrointestinal, de la sensibilidad visceral, de la función inmunológica, de la mucosa intestinal, de la microbiota y microbioma intestinal y del sistema nervioso central. Importante considerar que con uno que esté alterado más síntomas gastrointestinales podremos empezar a considerar a estos trastornos que, como mencionaba previamente, se conocían como trastornos funcionales gastrointestinales, pero que hoy se ha cambiado esta nomenclatura porque en realidad el problema está en este eje cerebro-intestinal. Incluye muchos padecimientos, los vamos dividiendo conforme los síntomas. Por ejemplo, cuando hablamos de padecimientos relacionados a dolor abdominal, pues referimos a intestino irritable, dispepsia funcional, migraña funcional e incluso dolor abdominal funcional. Si nos vamos más hacia síntomas relacionados a las evacuaciones, pues tenemos el estreñimiento funcional, la diarrea funcional y también ahí podría caber el intestino irritable. Comparten características fisiopatológicas y la idea de dividirlos es poder lograr identificar cuál es el síntoma pivote que presenta este paciente y poderlo tratar, aunque es bien sabido que van a diferir, va a ser diferente la duración de síntomas, la localización de los mismos e incluso la intensidad. Algo importantísimo es que hay variabilidad interindividual. No es lo mismo tener un paciente con intestino irritable que otro. Cada paciente va a tener una variabilidad clínica distinta e incluso el mismo paciente tiene variabilidad intraindividual a través del tiempo. Esto quiere decir que probablemente en algún momento de la vida puede tener síntomas muy exacerbados y después disminuir los síntomas por una temporada y entonces estar cambiando la variabilidad clínica intraindividual a través del tiempo. Respecto al panorama epidemiológico, bueno, creo que todos los que hacemos pediatría, pues sabemos que hay una gran variedad de trastornos. Aquí les puse una gráfica donde los pueden identificar conforme a el grupo etario. Sabemos que los lactantes tienen como sus propios trastornos y luego después tenemos los de niños más grandes y adolescentes y que también sabemos que hay una prevalencia mundial. De hecho, es de las principales causas de ausentismo escolar a nivel mundial, presentar una crisis de dolor o una crisis de náuseas o de estreñimiento.
Y como pueden ver aquí en la pantalla, se ha visto que ciertos países que se consideran como más desarrollados van a tener una alta incidencia. Sin embargo, esto también ocurre en países como el nuestro, donde en 2017 se hizo un estudio epidemiológico que incluyó algunas regiones del país, se incluyó Monterrey, se incluyó Cuernavaca, Ciudad de México, y donde se encontró que en general en los niños se puede encontrar una prevalencia del 27% de estos trastornos. O sea, uno de cada tres pacientes alrededor de los 11 años van a tener ya algún trastorno de este tipo. La principal causa en México es la constipación funcional, a diferencia de otros países como Estados Unidos y Europa, que es dispepsia funcional. En México la constipación funcional ocupa un lugar más importante. Y en segundo lugar tenemos el síndrome de intestino irritable. Algo también importantísimo en pediatría es que, a diferencia de adultos, no hay esta diferencia entre sexos. Es decir, los niños y las niñas se ven afectadas por igual y eso es algo que hay que considerar. Seguramente, por el tipo de niños que vemos, que son niños previos a la pubertad, esto se ha visto que no hay esta diferencia. Y pues también saber que pues en México es muy común la consulta pediátrica de dolor abdominal y que la gran mayoría de estos problemas serán de tipo trastornos del eje cerebro-intestino. Hablarles un poquito de la fisiopatogenia. Es un poquito complicado, pero voy a intentar como puntualizar lo más relevante en este tema. Primero quisiera mencionarles el modelo biopsicosocial, que en 2016 Drossman y colaboradores integraron esta idea junto con el grupo pediátrico de Roma, en donde los síntomas van a estar por acá, pero estos van a estar precedidos de alteraciones al inicio de la vida, que aquí tiene que ver desde la genética, el ambiente en que nacemos, el comportamiento de los padres, e incluso infecciones o el uso de medicamentos como antibióticos el primer año de vida pueden modificar directamente nuestra forma de presentar síntomas. Desde luego, los factores psicosociales son muy importantes, el estrés psicológico, algún tipo de imitación. Si tenemos padres con este tipo de problemas, los niños pueden llegar a imitarlos y también el soporte social que ellos encuentren en estos síntomas. De tal manera que esto se correlaciona con la parte biológica de los sistemas nerviosos central y entérico y la fisiología normal de un tubo digestivo que se mueve, que siente, que puede haber cierto grado de inflamación, que hay microbiota, que hay dieta. Esta interacción entre la parte biopsicosocial se va a traducir en síntomas que vamos a encontrar en nuestros pacientes y definitivamente en el uso de servicios médicos de salud, calidad de vida, costos de salud y de que puedan ser o no tan funcionales a nivel escolar tal vez, pero también posteriormente cuando sean adultos a nivel laboral. Este modelo ha evolucionado y hoy sabemos que los eventos estresantes al inicio de la vida son el factor asociado a mayor intensidad de síntomas, niños que presentan algún grado de abandono de sus padres cuando son muy pequeños, son niños que van a tener mucho más síntomas, alteraciones en este eje también vamos a ver ahorita más adelante, y desde luego desencadenantes ambientales que pueden ir desde la dieta hasta factores como psicológicos que pueden desencadenar estos síntomas. Hablar de moduladores del eje cerebro-intestino, tendríamos que incluir toda esta gama de factores que van desde la genética, la epigenética, también la dieta. Vamos a tener un factor importante en el tipo de alimentación de los niños, los medicamentos, particularmente los que alteren microbiota, el ambiente en el que el niño viva, ejercicio, por ejemplo, o reguladores del estrés van a dar alteraciones en la microbiota que también se van a traducir o nos van a modificar nuestro comportamiento a la hora de alimentarnos, nuestras ideas y pensamientos, nuestro nivel de estrés psicológico, las interacciones sociales e incluso algunos miedos o alteraciones emocionales van a estar regidos por esta interrelación que tenemos. Es por eso que a veces decimos que no solo pensamos únicamente con el cerebro, sino también nuestra microbiota contribuye en nuestra forma de pensar y sentir el mundo. Hay mucha interacción entre los sistemas nervioso central, sistema nervioso entérico e incluso la circulación sistémica. Las células enterocromafines y dendríticas que se encuentran en el intestino son las que principalmente van a producir serotonina,
somatostatina, colecistiquinina, corticotropina y dopamina. Hoy se sabe que en el intestino producimos el 90% de nuestra serotonina de todo el cuerpo y la serotonina es fundamental para poder controlar motilidad intestinal, secreciones e incluso respuesta inmune. Y también sabemos que el 50% de nuestra dopamina va a venir proveniente del intestino. Entonces, tomar en cuenta estas dos consideraciones. Ahora, aquí ustedes pueden ver cómo también la circulación sistémica, pues todos estos metabolitos de la microbiota van a atravesar a la lámina propia y que van a lograr entrar a la circulación sistémica. Por dar un ejemplo, los ácidos grasos de cadena corta, entre otras habilidades que tienen, nos ayudan a controlar o aumentar y disminuir nuestro apetito, ¿no? Generar estos ácidos grasos pueden regular la forma en que comemos. Entonces, cada vez encontramos más compuestos bioactivos de la microbiota que van a atravesar y desde luego tenemos también los metabolitos del triptofano, tenemos toda esta comunicación entérica que va a generar análogos de GLP-1, etcétera, que van a estar generando alteraciones en nuestro comportamiento y desde luego pues todos estos neurotransmisores. También sabemos que el sistema motor emocional, que se encuentra justo en la base cerebral, en la amígdala y en estos núcleos de la base, van a contribuir directamente en las sensaciones que tenemos a nivel intestinal. Cuando tenemos un nivel alto de estrés, esto va a contribuir a modificar directamente no solo cómo sentimos a nivel intestinal, sino incluso los movimientos y que este intestino va a lograr. Se sabe también que el estrés psicológico pues va a generar mayor cantidad de cortisol y que los pacientes que tienen, por ejemplo, intestino irritable, tienen un nivel más alto tienen hipercortisolismo. Eso es algo que hay que considerar en esta parte. Aquí lo podemos ver un poco más claro. El estrés psicológico va a causar ciertas alteraciones a nivel sistema nervioso central que incluso van a inducir mayor permeabilidad intestinal, alteraciones en el transporte de los metabolitos, alteraciones en el sistema inmunológico e incluso en la contractibilidad del músculo liso y que el paciente lo va a traducir como dolor e hipersensibilidad. El sistema inmunitario tiene un factor importantísimo en este punto. Está también interrelacionado con el sistema cerebro-intestino. Aquí pueden ver cómo el sistema inmunológico, pues dependiendo el grado de inflamación que tengamos a nivel intestinal, vamos a generar ciertas citocinas que pueden ser inflamatorias y esto se ha visto que puede aumentar la sensibilidad visceral e incluso alterar la motilidad. Y esto puede ser desde que tengamos alguna alergia, alguna infección, tengamos algún mal hábito, alimentación inadecuada, y esto va a generar un ambiente microbiológico de inflamación de bajo grado que nos va a generar por ejemplo, el lentecimiento del vaciamiento gástrico, alteraciones en la microbiota intestinal, relajaciones del esfínter esofágico inferior, incluso una mala acomodación del fondo gástrico y todo esto, bueno, inclusive también una distensión antral distinta, todo esto se va a traducir, por ejemplo, en este caso, en síntomas de dispepsia o incluso de reflujo, que en este caso puede ser una enfermedad por reflujo. Y si esto agregamos la elevación de cortisol, pues los síntomas de hipersensibilidad van a estar más presentes. La microbiota juega un papel fundamental, desde generar estos neurotransmisores que les mencionaba hasta lograr la desconjugación de ácidos biliares, que particularmente los ácidos biliares secundarios son los que van a promover la motilidad intestinal y van a también estimular tanto el sistema nervioso entérico como el sistema nervioso central. Entonces, una adecuada microbiota, además de generar estos metabolitos, nos van a ayudar a la conjugación de ácidos biliares que nos van a dar por resultado un mejor funcionamiento intestinal. Aquí pueden ver en esta gráfica todos los mecanismos en los cuales la microbiota intestinal juega un papel en este eje, desde activación del sistema inmunitario, la permeabilidad del intestino depende muchísimo del tipo de microbiota que tengamos, la cantidad de secreciones de moco y de otras secreciones que tenemos en el intestino dependen de la microbiota. Y algo interesantísimo es que incluso los receptores de dolor se pueden expresar en mayor cantidad cuando tenemos una microbiota inadecuada. Desde luego, la microbiota también juega un papel en la motilidad, como lo comentaba, con los metabolitos que produce. Entonces, como que tratando de englobar todo esto de la microbiota,
si hay factores propios del huésped, como puede ser su nivel de cortisol, su generación de ácidos biliares primarios. La dieta va a ser fundamental. El tipo de dieta puede modificar directamente la microbiota. También los genobióticos, como puede ser una infección gastrointestinal, puede ser por un virus o incluso por una bacteria que puede modificar esta parte, o incluso cuando usamos antibióticos o bloqueadores de bomba de protones que modifican negativamente la microbiota. Todo esto va a modificar la generación de metabolitos y a la vez va a traducir en mayor síntomas o mayor percepción de síntomas gastrointestinales. Hoy sabemos, dos tipos de respuesta adaptativa al dolor. O sea, un paciente que tiene dolor puede ser hasta por alguna fisiología gastrointestinal alterada, niños que tienen a lo mejor un retraso en el vaciamiento gástrico o al contrario, un aceleramiento del reflejo gastrocólico asociado a factores psicosociales nos van a generar dolor. Y depende de cada persona y de su ambiente psicosocial, va a ser la respuesta que tengan. Si tenemos una respuesta adecuada, el paciente va a generar un control del dolor, a largo plazo no va a tener mayor problema. Pero si tenemos una respuesta desadaptativa, se va a generar un dolor crónico e incluso un dolor incapacitante. Entonces, definitivamente estos factores se van a correlacionar y mucho va a depender del huésped o del niño, en este caso, cómo se van a presentar sus síntomas. Ya intentando englobar todo, los movimientos intestinales habituales, tanto de distensión, motilidad o incluso una inflamación de bajo grado, aunado a una predisposición genética y eventos del inicio de la vida, más los factores psicosociales, que aquí tendríamos que tomar en cuenta también las ganancias secundarias, tendríamos que tomar historia de abuso, tendríamos que tomar en cuenta copiar estilos como de los padres, o sea, si los padres tienen como personalidad un poquito más hacia la ansiedad o tienen síntomas gastrointestinales, todo esto va a hacer que se procese distinto lo normal y empecemos a tener dolor y entonces empecemos a tener síntomas abdominales de manera recurrente. Un poquito más global aquí. Aquí pueden ustedes ver cómo están las interacciones de los sistemas nerviosos central y entérico. Y algo importante es que el 90% de esta vía va a ir del intestino al cerebro, es decir, aferente. Y del cerebro al intestino, solo un 10% de información. Entonces, aquí la microbiota y cuidar la alimentación de los niños, claro, que va a ayudar a beneficiar a estos trastornos. Bueno, ya pasamos la parte como más ruda, que es la parte de la teoría del eje cerebro-intestino, pero me parece fundamental para poder entender la parte clínica. ¿Qué ha pasado con los criterios diagnósticos? Bueno, han habido modificaciones en los criterios, ya tenemos algunos años de la publicación de los criterios de Roma 4, que nos involucra a nosotros como pediatras. Bueno, hay dos trastornos funcionales esofágicos que a mi parecer están subdiagnosticados, que podría ser la pirosis funcional y la hipersensibilidad esofágica. Estos problemas son a nivel esofágicos. Nosotros podemos hacer una piachimetría, una endoscopía, y estos van a salir normales o una inflamación de bajo grado, pero el paciente refiere que tiene pirosis o que tiene cierta sensibilidad esofágica con ciertos alimentos o ciertos factores estresantes. Estos son muy comunes y en general estos se tratan más bien con algún tipo de terapia psicológica porque son trastornos en los que el paciente en verdad tiene pirosis y el paciente tiene hipersensibilidad, pero que nosotros no encontramos algo orgánico de base que explique estos trastornos, ¿no? Hay que tomar en cuenta estos dos trastornos esofágicos. A nivel gastrointestinal, tenemos ahora la náusea funcional y el vómito funcional, y creo que todos los que vemos pediatría hemos tenido pacientes que tienen náuseas 2 veces por semana o vómitos una o más veces por semana, no autoinducidos estos vómitos, y que estos síntomas no parecen tener una explicación clínica clara y que no parecen tener una alteración orgánica de base. Desde luego sigue estando rumiación y en pediatría sigue estando aerofagia, que es esta deglución excesiva de aire que va a mantener distensión abdominal y va a mantener demasiados eructos excesivos. Y entonces el paciente va a pensar que tiene reflujo, pero en realidad lo que está pasando es que tiene aerofagia. Muchos de estos trastornos pueden tener un trasfondo conductual o una alteración en la conducta de los niños, que es importante evaluar esta situación. Con el tema de dispepsia funcional,
Ahora hay como una gran diferencia. No todos los pacientes con dispepsia funcional deben de presentar dolor. Pueden presentar únicamente plenitud postprandial o saciedad temprana, síntomas relacionados a la alimentación y no es necesariamente dolor. Claro, todavía existe el rubro de dolor, pero aquí hay dos tipos de dispepsia. La dispepsia enfocada a plenitud y saciedad y la dispepsia enfocada a dolor epigástrico no asociado a evacuaciones. Entonces es importante saber esto porque a veces como que si no tiene dolor, no pensamos en dispepsia y en realidad la mayoría de estos niños van a tener como una sensación inadecuada después de comer, se van a sentir muy llenos, van a sentirse distendidos, no van a querer comer mucho porque la alimentación les causa ciertos disconfort y o tenemos niños que tienen dolor en epigastrio y que no se asocia a las evacuaciones. Desde luego, los criterios de Roma han cambiado su definición. Antes, en esta leyenda que nos ponían en todos los criterios, decía que teníamos que hacer como una evaluación muy exhaustiva, descartar que fuera algo orgánico, anatómico, etcétera, pero hoy en día únicamente nos dicen después de una apropiada evaluación clínica. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo un paciente con estos síntomas, no necesariamente todos tengo que mandar al endoscopio y no necesariamente en todos voy a pensar en Helicobacter pylori o a lo mejor una enfermedad acidopéptica por AINES, sino que tengo que individualizar y la gran mayoría de estos pacientes probablemente se trate de una dispepsia funcional si yo a la exploración física no encuentro ningún dato de alarma. En el tema de síndrome de intestino irritable, pues los cambios que hubo en realidad, bueno, en principio, como es difícil diferenciar en niños que el intestino irritable, sobre todo la variedad de estreñimiento, diferenciarlo de una constipación funcional, lo que se propuso en estos criterios fue dar tratamiento laxante a un paciente que cumple criterios para intestino irritable, o sea, que tiene dolor abdominal 4 veces al mes o más, que mejora este dolor después de evacuar al menos en el 50% de las evacuaciones. Y el punto clave o importante aquí en intestino irritable es cambios o alteraciones en las evacuaciones, tanto en consistencia como en frecuencia. Son pacientes que tienen dolor abdominal, pero que en la mañana pueden tener evacuaciones aguadas y en la tarde pueden tener evacuaciones formadas. O un día no tener ninguna evacuación y 2 o 3 días tener varias evacuaciones sin forma. Entonces, este patrón alternante es como la clave y desde luego, estos pacientes en general mejoran después de evacuar o canalizar gases. Sí, tenemos que interrogar dirigidamente esto. Pero si yo tengo un paciente que parece estreñimiento, pero que también dice que está alternando entre evacuaciones normales y evacuaciones duras, primero hay que laxarlo, ver si mejora los síntomas. Si no mejoran los síntomas, estamos ante un intestino irritable. Entonces es importante tomar en cuenta el tema de primero dar tratamiento laxante. En esta clasificación, como en adultos, ya se incluyó tener los subtipos, tener el subtipo de diarrea, el subtipo de estreñimiento, el mixto, que puede ser un niño que pasa de diarrea a estreñimiento de una manera regular, o el que todavía no es clasificable. En estos pacientes, la mayoría, por ejemplo, en el subtipo diarrea o estreñimiento, la mayoría de los días pueden tener evacuaciones formadas normales y varios días al mes pueden, o incluso en la semana, pueden tener evacuaciones diarreicas o semilíquidas o incluso estreñimiento, ¿no? Y aquí es donde los pacientes incluso o los papás empiezan a retirar alimentos pensando que es un tema alimentario o una alergia, pero que en realidad es un subtipo de intestino irritable. Entonces, tomar en cuenta este patrón de evacuaciones. Para el tema de estreñimiento o constipación funcional, lo que cambió en la definición es que antes requeríamos 2 meses para poder hacer el diagnóstico, hoy con un mes es suficiente y nos dividen a dos tipos de niños. Niños sin control de esfínteres y niños que ya tienen control de esfínteres. En el caso de los niños sin control de esfínteres, tenemos que tener dos de los siguientes: 2 o menos evacuaciones a la semana, historia de retención excesiva de heces, evacuaciones dolorosas, evacuaciones de gran calibre o presencia de masa fecal en el recto. Con que yo tenga dos de estos criterios, puedo hacer el diagnóstico de constipación funcional. Es muy importante que cuando yo les interrogo a los padres, la mayoría de ellos me dicen que evacúan normal los pacientes, pero ya haciendo un poquito de énfasis, algunos pueden tener evacuaciones duras, grandes, dolorosas, de gran calibre. Y si ya el niño tiene control de esfínteres, incluso tendríamos que ver si mancha la ropa interior, porque puede tener algo de incontinencia fecal por retención de heces, y también evacuaciones que llegan a obstruir el inodoro. Evacuaciones gruesas que tapan el baño también es un criterio de Roma para considerarlo como constipación funcional.
Y seguimos teniendo la categoría de dolor abdominal funcional. Son pacientes que tienen 4 veces al mes dolor, al menos, 2 meses previos a hacer el diagnóstico, y el dolor es episódico, de repente continuo, no asociado a eventos como alimentación o evacuar, o sea, no parece intestino irritable, no parece dispepsia, no encontramos algo que pueda explicar este dolor, pero el niño luce bien, está eutrófico. Bueno, podemos catalogarlo como un dolor abdominal funcional. Datos de alarma que siempre hay que tomar, estos los que ven aquí en pantalla, ¿no? Que van desde historias familiares de celiaquismo, que van desde problemas para deglutir, dolor o que empieza a tener problemas para poder deglutir, vómitos que persiste o que llega a deshidratar, sangrado, siempre será un dato de alarma, que el niño se despierte en la noche a evacuar o con síntomas, siempre es un dato de alarma. Generalmente los trastornos funcionales la pueden pasar mal durante todo el día, pero en la noche duermen bien. Artritis, alteraciones en patología perirectal, es muy importante revisar la región perianal para descartar alguna fisura o alguna fístula que nos hablaría de una enfermedad, por ejemplo, una enfermedad inflamatoria intestinal, que el niño pierda peso, que se estanque en el crecimiento, que la pubertad se retrasó o que tenga fiebre, artritis, úlceras orales, pues desde luego ya se sale un poco de esta categoría. Ahora, es importante que si yo tengo un paciente con alguna enfermedad de base, es más frecuente que tenga síntomas de trastornos funcionales. Y esto se debe, pues, desde luego a todo este mecanismo que ya expliqué, en el cual hay inflamación, hay estrés. Entonces, desde luego, los pacientes con enfermedades de base, desde luego, van a tener más riesgo de tener un problema de este tipo. Bueno, en cuanto al abordaje diagnóstico, esta es la diapositiva más pequeña porque solo puse esta. El diagnóstico lo tenemos que hacer con clínica, con los criterios de Roma nos podemos apoyar. Hay que hacer una evaluación exhaustiva de la parte clínica. Muy importante que el niño nos pueda decir dónde localiza el dolor, porque eso nos puede orientar mucho. Si es periumbilical, nos asociamos más a intestino irritable, estreñimiento. Si es más epigástrico, pensamos más en algún tipo de dispepsia. Muy importante para este tipo de patologías realizar o elaborar un calendario de síntomas, porque con esto vamos a poder evaluar y poder diagnosticar mejor a nuestro paciente. Incluso podemos tener la escala de Bristol en el consultorio para que nos puedan decir cómo están haciendo las evacuaciones. Podemos usar las caritas de dolor para poder tratar de categorizar la intensidad de dolor, poner un poco de ejemplos de qué síntomas hay que reportar. Diariamente hay que hacerlo. Esto con la finalidad de que no se nos olviden los síntomas, porque desde luego cuando está en crisis el paciente, pues quiere que lo veamos ese día en el consultorio. Pero nosotros necesitamos ver cómo estuvo durante un tiempo previo para poder integrar un poco mejor el diagnóstico. Si yo aquí en el calendario veo que el patrón es alternante, me orientaría más a intestino irritable. Si veo que tiene más bien evacuaciones duras todo el tiempo o de repente no evacúa, pensaría más en estreñimiento funcional y así sucesivamente. Esto podemos integrar esto, incluso podemos anotar otros síntomas que consideremos importantes, incluso medicamentos de rescate cuando los necesita. Y en algunas ocasiones también los padres acá ponen si ellos consideran que hubo un desencadenante, que puede ser alimentario, puede ser alguna transgresión dietética, o puede ser algún estrés psicológico asociado, algún viaje, etcétera, o incluso algún tema escolar, ¿no? Que también es importante. Muy importante evaluar la salud mental de los pacientes, porque estos pacientes en general van a tener mayor incidencia de ansiedad y depresión. Entonces son pacientes que tenemos que evaluar si no tienen bullying escolar, si la exigencia académica no es demasiada, si los papás tienen algún problema financiero, algún tipo de disfunción familiar, si hubo un evento familiar desencadenante, que a veces puede ser incluso una pérdida, por ejemplo, cuando fue el COVID, que algunos abuelitos fallecieron, pues desde luego eso generó estrés y eso pudo haber ocasionado que se desencadenara un intestino irritable, por ejemplo, ¿no? Pero son niños que hay que evaluar muy claramente cómo está el ambiente familiar, porque generalmente encontramos algo más. Perdón. Bueno, en cuanto a expresión de emociones en el consultorio, un niño sano pues nos va a expresar abiertamente sus emociones, incluso si son negativas, y esto puede ayudar a reducir también la tendencia a somatizar. En cambio, los pacientes que pueden experimentar depresión o ansiedad pueden presentar significativamente mayor incidencia de estos trastornos del eje cerebro-intestinal. Entonces, considerar este punto de las emociones.
Y aquí en el abordaje diagnóstico, yo les diría que hay que evitar los abordajes innecesarios. Sé que vivimos en un país donde la incidencia de parásitos es alta o donde podemos considerar pedir coproparasitoscópicos, a lo mejor exámenes generales podrían ayudarnos, sí, es cierto, pero también considerar que si yo hago demasiado abordaje diagnóstico en el paciente, es probable que el paciente se estrese más, porque como todo va a tender a salir negativo, entonces va a decir, no, mi pediatra no sabe qué está pasando o todo me sale normal, entonces eso también puede generar más estrés. Hay algunos guías o algunas recomendaciones por países, por ejemplo, calprotectina fecal en heces, que pues es un estudio costoso que no todos los pacientes lo pueden realizar y que obviamente nos puede descartar o alejar la posibilidad de hacer una endoscopía. También tomar, por ejemplo, una sangre oculta en heces, pues hay que tomar en cuenta que a veces si hay como estreñimiento funcional y una lesión al salir una evacuación traumática nos va a salir positiva. Tomar coproparasitoscópicos, insisto, puede ser necesario o a veces no es necesario, pero en general se pueden pedir. Y ya pedir estudios más dirigidos, pues dependerá un poco en lo que estoy pensando. Si a lo mejor estoy pensando que puede haber un problema en la excreción de bilis y que puede haber una disinesia de la vesícula biliar, pues a lo mejor pedir un ultrasonido, una prueba de Boyden puede ayudarnos. Pero intentar como ser lo menos invasivo en esta parte y explicar a los padres que nosotros creemos que se trata de algún trastorno de este tipo y que los exámenes probablemente van a salir normales y que eso es algo que apoya nuestro diagnóstico, ¿no? Explicar muy bien esta parte. Bueno, en cuanto a tratamiento, quisiera empezar primero con esta frase. La mayoría de los pacientes y sus familias van a estar enfocados en encontrar la causa y la cura de los síntomas de los niños. Todos lo hemos experimentado, cómo los padres se empiezan a desesperar porque los síntomas no mejoran o vuelve a tener síntomas, etcétera. Entonces van a estar enfocados en esto. Ellos quieren una cura de los síntomas. Y la mayoría de los padres en un principio van a rechazar el diagnóstico de estos trastornos. Ahora es un poquito más aceptado el tema de salud mental y demás, pero aún así van a pensar que el niño tiene algo más y que nosotros no estamos diagnosticando a su niño correctamente. Y esto pasa muy frecuentemente. Aquí les quise poner una pirámide del tratamiento, donde la base del tratamiento sigue siendo una buena relación médico-paciente. En esta parte, generar la confianza en el paciente, en que el niño está en general bien, saludable, que no es una enfermedad que le vaya a causar mayor riesgo de cáncer o mayor problema, sino es un tipo de intestino, un tipo de estómago o de esófago que va a tener como más sensible al niño, pero que incluso con ciertos medicamentos vamos a reducir este estrés, controlar o cuidar la dieta, que sea lo más saludable posible. Y en algunos casos sí es necesario desde el principio, y esto lo digo porque a veces a mí me refieren pacientes y que a veces me cuesta trabajo que acepten pues la terapia psicológica. Y bueno, esto es importante considerarlo desde un principio porque la terapia cognitivo-conductual, la terapia psicodinámica interpersonal y en algunos casos la hipnosis puede ayudarnos a mejorar estos síntomas. Pero bueno, esta primera parte es la relación médico-paciente es lo más importante. Ahora, les platicábamos que aquí en el hospital hicimos un estudio multicéntrico que incluyó 130 pacientes en el grupo de probióticos y 130 pacientes en el grupo de placebo. Esto fue con síndrome de intestino irritable y fue también durante la pandemia, donde se encontró una eficacia del placebo de alrededor del 80%. Esto es algo importantísimo que nos vamos a enfrentar pues, de manera frecuente porque vamos a tener como de manera pues muy común que el efecto placebo va a tener una eficacia importante. Y aquí, ¿por qué es importante? Porque incluso por eso ciertas terapias como Milagro o algunos medicamentos no tan aprobados por la alopatía, pues van a tener eficacia, ¿no? Y a lo mejor esto es algo que tenemos que saber que puede pasar, sobre todo en pediatría. Entonces, tomar en cuenta el efecto placebo. De las intervenciones nutricionales, aquí les puse un poco el resumen de lo que podríamos o no hacer. Aquí les puse este artículo donde ellos nos dicen que cuando tenemos una adecuada microbiota y fibra, vamos a tener una adecuada como uniones entre enterocitos y esto va a desinflamar el intestino.
Cuando hacemos una dieta muy restringida en fibras o excesiva, por ejemplo, en azúcares simples, vamos a tener mayor permeabilidad intestinal y esto nos va a generar una mayor inflamación y mayores síntomas. Partiendo bajo esta estrategia, bueno, lo primero que nosotros hemos visto y que está como basado en ciencia es que tenemos que seguir basándonos en una alimentación normal para el niño. Y una alimentación normal no es restringirlo de alimentos al azar, no es quitarle el gluten o quitarle la leche, sino basarnos tal vez en un plato del bien comer. Acuérdense que justo el año pasado se actualizó nuestro plato del bien comer, donde ya se incluyen grasas saludables y demás, incluso hidratación con agua simple. Entonces, si nosotros mantenemos una dieta del plato del bien comer en desayuno, comida y cena, desde luego vamos a mejorar muchísimo la microbiota y el estado general del paciente. Entonces, primero, basarnos en esto, siempre hay que recomendar este plato del bien comer. La dieta de eliminación para ciertos alimentos como gluten, leche, pescado, huevo, etcétera, va a ser solo en casos seleccionados y tienen que estar estudiados. O sea, de nada me sirve quitarle el gluten a un paciente si no sé si tiene o no enfermedad celíaca. Entonces aquí vale la pena primero considerar, antes de hacer una dieta de eliminación de un alimento en particular, vale la pena estudiar ese paciente completamente. Acuérdense que el plato del bien comer también nos dice que muy poco consumo de azúcares simples y es una realidad que la mayoría de los productos industrializados van a tener azúcares simples que van a modificar la microbiota. También los alimentos industrializados van a tener mayor emulsificante, o sea, esto que hace que, por ejemplo, ciertos alimentos queden con una textura como tipo natilla, son emulsificantes, que eso daña directamente el moco intestinal y reduce la capa de moco intestinal en los niños y en los adultos también. Cuidar esos tipos de alimentos, como reducir un poco el consumo de alimentos ultraprocesados, puede ser una muy buena estrategia. El tema de incrementar la fibra vegetal y el agua es un tema que lo dejamos para adultos. En niños, reducir la fibra, perdón, incrementar la fibra no ha demostrado, por ejemplo, en constipación funcional, que nos vaya a causar un efecto, ¿no? Entonces, con que tengamos un plato al bien comer, tendrá la fibra necesaria. Esta dieta que se llama dieta de FODMAPs, que por ahí pues seguramente ya la conocen, es una dieta de un acrónimo de alimentos fermentables oligodimonosacáridos y polioles, en la cual se restringen alimentos que sabemos que se fermentan demasiado. Esta dieta puede funcionar en adultos porque reducen los síntomas, aunque hay varios aristas porque modifica negativamente la microbiota a largo plazo. Y en niños no está recomendado, y esto es importante considerarlo, porque los niños, si restringimos al niño de estos alimentos, vamos a hacer una dieta muy restrictiva que solo va a generar estrés. Os imagínense ustedes un paciente que le decimos que no puede comer ciruelas y que tal vez en la escuela hubo ciruelas y se comió una ciruela, desde que se la está comiendo ya se está predisponiendo que va a tener dolor, porque ese le dijimos que le causaba el dolor. Entonces, cuidar muchísimo el tema dieta, por favor. Hay enfermedades o trastornos, perdón, como por ejemplo la migraña abdominal y el vómito cíclico que se desencadenan en algunas ocasiones por compuestos nitritos que están en los embutidos, la mayoría tienen nitritos, complejos amino que pueden estar en algunos quesos y el glutamato monosódico, que es un conservador que aunque tiene poca evidencia, puede desencadenar una crisis de dolor. También en algunos casos podemos intentar reducir este tipo de alimentos, de ingredientes de los alimentos. Y el tema de irritantes, aunque tiene poca evidencia, en la práctica clínica vemos que los pacientes consumen una alta cantidad de alimentos irritantes. No necesariamente estamos hablando, por ejemplo, de México, consumimos mucho chile, pero la capsaicina en general no va a causar una alteración o una inflamación de la mucosa gástrica. Diferente a consumir una salsa ultra procesada que lo que menos tiene es capsaicina y chile, ¿no? Que tiene ya bastantes ácidos y que esto puede generar un pH ácido a nivel gastrointestinal y esto nos va a generar tal vez desencadenar síntomas en dispepsia funcional. Entonces, tomar en cuenta estos alimentos. Bueno, de antiespasmódicos tampoco es que tuviéramos grandes noticias. Se han estudiado, por ejemplo, trimebutina y mebeverina, donde la evidencia para trimebutina no es muy contundente para el tema de intestino irritable. Hay deficiencias metodológicas en la mayoría de los estudios y no es muy claro su efecto. Probablemente lo que vemos con estos medicamentos es un efecto un poco más placebo. En el caso de mebeverina, que se utiliza mucho en adultos, su utilidad fue demostrada en adultos, pero no se pudo demostrar en niños. Entonces, tomar en cuenta
también este punto, que no todo lo que funciona en adultos, yo lo puedo llevar a los niños porque no va a ser siempre de esta forma. En los antidepresivos se han estudiado para estas patologías amitriptilina y citalopram. Hay dosis bajas o disminuidas las dosis para dispepsia funcional, para dolor abdominal funcional y para el intestino irritable, donde se ha encontrado una reducción de la intensidad de los síntomas y que estos se pueden utilizar. Yo en lo personal prefiero utilizarlos de la mano de un psiquiatra para ir regulando estas interacciones que pueden tener los pacientes, pero que claro, se pueden utilizar y que hoy en día son estrategias que utilizamos para casos con disminución de la calidad de vida. El tema con antibióticos, rifaximina, que justo es un antibiótico que actúa a nivel luminal, que se puede utilizar en adultos y que ha demostrado gran evidencia. En niños se ha visto que funciona únicamente en los niños que tienen sobrecrecimiento bacteriano. Para esto se pueden hacer pruebas de aliento de hidrógeno expirado. La mayoría de los laboratorios comerciales las pueden hacer. La pueden hacer con lactulosa o con lactosa. Y con esto podemos evaluar si el paciente tiene sobrecrecimiento bacteriano y probar, si ese fue el caso, un curso de rifaximirina. Ahora, el uso de antibióticos también es importante mencionarlo. Incrementa la incidencia de trastornos del eje cerebro-intestino, sobre todo cuando se utilizan cuando son muy pequeños o en edades muy tempranas. Y también se ha visto que incrementa los síntomas. Un paciente que ya tenía intestino irritable o dispepsia funcional, que le dejo antibiótico por una otitis o una sinusitis, seguramente va a tener mayor incidencia de síntomas y esto tiene que ver desde luego con el propio medicamento, pero también con sus alteraciones que hace a nivel microbiota. Tomar en cuenta que limitar lo más posible el uso de antibióticos. Si estoy pensando que a lo mejor hay algo como una enterobacteria patógena, etcétera, pues mejor primero evaluarlo, hacer una prueba de PCR múltiple, hacer una toxina de Clostridium, si es el caso, si sospechamos que haya como una sobreinfección de clostridioides, antes de dar un antibiótico. Ahora, con el tema de los antiserotoninérgicos, como es el caso de la ciproheptadina, que muchos de ustedes seguro la utilizan un poco más para cuestiones de estimulación del apetito, se ha visto que parte de las cualidades que tiene la ciproheptadina en general es relajación del fondo gástrico, una mejor acomodamiento del fondo gástrico a la hora de comer. Por eso, en los pacientes con dispepsia funcional, que no necesariamente tienen dolor, sino más bien tienen problemas de distensión o que se sienten muy con plenitud gástrica después de comer, es una buena estrategia utilizar ciprotadina. También se ha utilizado en náusea y vómito funcional como una estrategia para reducir estos y también en migraña abdominal, sobre todo para prevención de crisis. Se utiliza de manera continua y esto puede lograr reducir los episodios de migraña abdominal en los pacientes. Entonces, la ciprotadina es un medicamento que podemos utilizar más que nada para mejorar cuestiones gástricas de este tipo. Ahora, con el tema de antiácidos, tomar en cuenta que los inhibidores de bomba de protones, pues desde luego modifican la microbiota. Entonces, ¿qué sabemos hasta ahora? Bueno, la evidencia es baja, pero sí hay algo de evidencia donde pacientes con dispepsia funcional, variedad, dolor, o sea, niños que tienen dolor epigástrico, pueden tener cierta mejoría cuando se utilizan un curso de inhibidores de bomba de protones o antiácidos 4 semanas de tratamiento. Aquí la idea sería dejar el menos tiempo posible el tratamiento. Si ya el paciente es dependiente de inhibidores de bomba, pues tal vez reevaluar al paciente y ahí a lo mejor referirlo al gastroenterólogo para poder evaluar si sí o si no se haría un estudio adicional. Pero sí puede ser que los lleguemos a utilizar. Los antiácidos, tomar en cuenta que pues tienen efectos adversos y que tampoco lo podemos usar todo el tiempo, ¿no? Pero sí podríamos llegar a utilizarlos en dispepsia funcional con variedad dolor. Ahora, con el tema de procinéticos, pues tenemos una gran variedad en México, desde la cisaprida y la domperidona, que se han hecho estudios para náusea funcional y dispepsia funcional, donde pueden tener ciertos beneficios. Por ejemplo, en el caso de la metoclopramida, no se ha encontrado un gran beneficio en dispepsia funcional en niños, entonces no lo utilizamos tanto. Tomar en cuenta que ambos pueden alargar el QT y que nos pueden dar pues alteraciones en el ritmo cardíaco. Vale la pena tal vez después de iniciarlos tomar algún electro para estar seguros que no hay este alargamiento del QT. La estimulación gástrica eléctrica pues es un tratamiento invasivo donde el niño se tiene que someter a un procedimiento y se deja para casos seleccionados de náusea funcional y dispepsia funcional. A mi parecer,
Creo que todavía esta área necesita mayor evidencia para poder hacer una recomendación más contundente, pero que es también una realidad. Empieza a ver esto es estimulación gástrica eléctrica, donde se coloca como un marcapasos a nivel del estómago y esto puede favorecer el vaciamiento gástrico. También hay otros procinéticos que ahora se han empezado a utilizar más en adultos, como la prucaloprida, la linaclotida y el ubipostona. Tomar en cuenta que estos se pueden utilizar en algunos casos de adolescentes con gastroparesia y dispepsia funcional, estreñimiento refractario laxantes, pero que esta evidencia la estamos trasladando de adultos y que en realidad necesitaríamos evidencia más contundente en niños. Bueno, también me gustaría pues hablar un poquito de los probióticos, que esta es parte del tratamiento. Perdón. Los probióticos en estos trastornos del eje intestino pues tienen como un fundamento, un mecanismo de acción interesante. Aquí les puse una lista de los mecanismos más frecuentes en los cuales puede haber mejoría con probióticos: reducción de la disbiosis, disminución de la inflamación, regulación de la producción de neurotransmisores, disminución de la actividad adrenal, mantener una adecuada barrera intestinal, mejorar la digestión alimentaria y reducir la hipersensibilidad visceral y nocicepción. Entonces, un poco como el racional del utilizar probióticos en esos trastornos del eje cerebro-intestino. Les puse algunos de las cepas probióticas que me parecen más relevantes en el tema de trastornos del cerebro eje intestino, empezando pues con Lactobacillus rhamnosus GG. Algo importante de todos estos probióticos que vamos a mencionar es que se tienen que considerar la dosis en las cuales se hicieron los estudios y la duración que se dieron los medicamentos para yo poder saber si va a haber una respuesta o no. Por ejemplo, aquí en dolor abdominal funcional, esta es la dosis que se ha utilizado, 6 por 10 a la 9 diario. Se utilizan por esquemas largos de 4 y 8 semanas, donde, por ejemplo, en pacientes con dolor abdominal funcional hubo una reducción en la intensidad del dolor y en la frecuencia del dolor. También se logró, existe una reducción de los síntomas después de haber dado tratamiento. Se hicieron 8 semanas y el efecto residual fue importante, fue interesante, que hay que considerar, porque lógicamente los probióticos pues no es como un sintomático, sino que nos va a ayudar a modificar a nivel intestinal microbiota. Particularmente con estos que estamos viendo, tienen efectos a nivel colónico de reducir la contractibilidad colónica y desde luego reducir la inflamación. Se utilizan también para otros padecimientos, entonces por eso es importante considerarlos. En este caso, también en intestino irritable tenemos evidencia, donde aquí la dosis pues varió de cada estudio. Uno utilizó 2 por 10 a la 10 por 6 semanas y otro 6 por 10 a la 9 por 4 semanas, donde hubo una mejoría de la distensión abdominal, reducción del dolor, disminución y frecuencia de la intensidad de dolor y mejoría en la escala de dolor. Son como los puntos relevantes. Ahora, la evidencia es poca, o sea, también son pocos estudios, tenemos 3 a 4 ensayos clínicos, la mayoría se han hecho en otra población no mexicana y que hoy se sabe que también la microbiota local va a ser distinta y no podemos contralapar tan fácilmente estudios de probióticos en niños de otros países a la población mexicana, ¿no? Pero bueno, tenemos esta evidencia que desde luego podemos intentar. Mi recomendación es dejar una dosis lo más alto posible y de 4 a 6 semanas o incluso 8 semanas. Para el caso de L-Reuteri, que DSM 17938, que se utiliza muchísimo en cólico lactante por sus efectos que tiene a nivel colónico y también a nivel inflamación intestinal, que reduce esta inflamación. Se han hecho estudios con 1 a 2 por 10 a la 8 unidades formadoras por día, también 4, 8 semanas, donde aquí en el dolor abdominal funcional, una reducción en la intensidad del dolor, no en la frecuencia, o no al menos diferencias significativas en frecuencia, pero sí en intensidad. Y creo que este punto es importante. Los probióticos nos pueden atenuar los síntomas, mas no los van a quitar al 100%. Este estudio que 2018 con Bacillus coagulans, lo quise poner también porque son de los estudios más recientes que tenemos, donde también utilizarlo por 8 semanas coagulans nos ayudó a reducir la intensidad de dolor, mejoría de la consistencia de las evacuaciones y mejoría global de los síntomas, que creo que es importante. Esto es en el paciente pediátrico con intestino irritable. Todos estos estudios que les menciono son en pacientes pediátricos. También Belactis tiene evidencia clínica en intestino irritable. En el caso aquí se hizo 3 brazos de tratamiento en este ensayo clínico. Tampoco, insisto, no hay tanta evidencia, pero este ensayo clínico de intestino irritable en niños
4 semanas. A un grupo se le dio Velactis más inulina, a otro grupo se le dio solo Velactis y se evaluó que en ambos brazos, y a otro grupo, perdón, solo la inulina, en los brazos de Bifidobacterium lactis hubo una mejoría de la distensión y mejoría global de los síntomas, que también hay que considerarlo en el caso de intestino irritable pediátrico. También se han hecho como estudios multicepa, que cada vez entre más cepas haya, es más difícil llevarlo a la práctica, porque es difícil encontrar esa composición exacta que tienen estos estudios multicepa. Y también saber que no necesariamente porque sean muchas cepas vamos a tener mejor efecto. O sea, tienen que haber estudios que respalden esto. En este estudio de multicepa de Bifidobacterias infantis, breve, longum, ahí están las dosis que se utilizaron. También se utilizó por 4 semanas, donde hubo mejoría de los síntomas de intestino irritable, pero por ejemplo aquí no hubo mejoría en dispepsia funcional. Entonces, considerar qué es lo que mi paciente tiene para poder indicar si vamos a utilizar probióticos, la mejor estrategia. En el caso de simbióticos, mezclar un probiótico con un prebiótico, hay que tener cuidado porque los prebióticos, que son estas fibras que le llamamos como comúnmente fibras solubles, como inulina, FOS, GOS, etcétera, en algunos pacientes pueden desencadenar más dolor. Particularmente los niños que tienen intestino irritable de variedad, diarrea, son pacientes que van a tener más síntomas si yo decido dar un simbiótico. Entonces, de aquí tenemos que individualizar, probar y ver si nuestro paciente tolera o no tolera este cambio. Y que a lo mejor yo puedo decir, perfecto, probiótico más prebiótico le va a ir muy bien a la microbiota. Pero estos prebióticos pueden causar alteraciones en la motilidad o incluso generación de gases en un inicio, y esto puede generar en algunos pacientes más síntomas. Entonces, tomar en cuenta que también están aquí los simbióticos, pero yo en términos personales diría, yo no los utilizo mucho porque esta combinación prefiero hacer la intervención distinta, mejor modificar la dieta de una manera normal o de una dieta saludable y mezclar con algo de probióticos. Probióticos y estreñimiento, les quise poner esta tabla para mencionar que la evidencia no es muy contundente, puede ayudar a reducir un poco los eventos de desimpactación, pero en realidad no es muy contundente. Por aquí sí puede destacar Lactobacillus reuteri, DSM-17938, que en algunos estudios se ha visto mejoría, pero no es algo que todavía se deba recomendar. Y mencionarles también los psicobióticos, que estos son como pues, probióticos, cepas probióticas que se están utilizando para mejorar tanto actividad cerebral, respuesta emocional, disminución del estrés, reducción de síntomas gastrointestinales e incluso mejoría de la inteligencia. Sin embargo, son estudios muy escasos y que se sabe que cada vez esta área de los psicobióticos y de los probióticos para el área de psiquiatría pues toma más relevancia. Aunque bueno, sabemos que en pacientes pediátricos todavía está más restringido el número de estudios que tenemos. Bueno, por último, hablarles un poquitito de tratamientos no farmacológicos. Como les mencionaba, la terapia cognitivo-conductual es la que más ha demostrado mejoría en pacientes sintomáticos. La hipnosis puede ayudar, solo que en México es complicado encontrar especialistas en hipnosis de una manera seria. Y desde luego también la herbolaria, que les puse 2 ejemplos de herbolaria, como es el aceite de menta piperita y el Iberogast. En el tema de aceite de piperita, puede ayudar a reducir inflamación local. Es por eso que, como se ha utilizado más en intestino irritable y en dolor abdominal funcional, donde se ha demostrado mejoría del dolor, pero de nuevo son estudios aislados. Tampoco es que ya tengamos una evidencia muy robusta. Ahora en México tenemos aceite de piperita en cápsulas, podría ayudarnos a probar un poco reducir el dolor. Y también les quise mencionar este Iberogast, que son una combinación de 6 hierbas, incluyendo aceite de menta piperito, trae melisa y trae otras hierbas, bueno, otras plantas, extractos herbolarios más bien, que en Alemania se utiliza muchísimo para trastornos del eje cerebro-intestino. Recientemente se publicó también este estudio de Radke y colaboradores, ahora en 2022, donde se evaluó que la mayoría de los pacientes, aunque es un estudio observacional, pueden tener mejoría de los síntomas hasta un 90% de las ocasiones. En lo personal, yo he utilizado Iberogast con 3 pacientes que tenían dispepsia funcional y gastroparesia y los 3 presentaron mejoría clínica
Desde luego puede ser también el efecto placebo, aunque yo ya había probado con otros efectos placebos y no había visto mejoría y creo que es algo que hay que considerar, que también ya lo tenemos disponible en México. Bueno, mis conclusiones de esta plática y de esta sesión, pues como vieron, los trastornos del eje cerebro-intestino son muy comunes en pediatría y siguen siendo parte de nuestro quehacer diario como pediatras. El diagnóstico de estos, a pesar de que tenemos como mucha evidencia del eje cerebro-intestino y de toda esta fisiopatología, sigue siendo un diagnóstico clínico y no es necesario realizar un abordaje diagnóstico extenso. La piedra angular del tratamiento sigue siendo pues una buena relación médico-paciente y esta parte yo creo que es lo más complicado hoy en día y es parte de los retos que tenemos como pediatras, lograr una buena relación médico-paciente, porque esto va a ser parte del tratamiento, de entender, ser empáticos con los niños que tienen síntomas y entenderlos y a la vez explicarles que estos síntomas no se los están inventando, sí son reales, pero pues que no va a pasar mayor problema como a nivel complicaciones. El tratamiento farmacológico es muy limitado, todo el tratamiento en general me parece con una evidencia clínica bastante débil. Los efectos de los probióticos tienen un efecto modesto en estos trastornos que hay que considerar. Y desde luego tenemos que hacernos a la idea de que los trastornos del eje cerebro-intestino requieren tratamientos no farmacológicos como son el tratamiento psicológico y que es importante desde un principio hablar con nuestros pacientes, que es importante el apoyo de psicología y en algunos casos de psiquiatría para poder lograr un mejor resultado. Pues muchísimas gracias por su atención. Quedo abierto por si hay alguna pregunta. Aquí dejo mis datos de contacto por si hay algún caso que quieran comentarme. También está mi correo y mi cuenta de mis redes por si también quieren contactarme por esta vía. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Patricio. Creo que es una excelente plática. La verdad es que es muy completa y pues sí, como todo está lleno de detalles, ¿no? Quería yo, bueno, quiero saber si alguien tiene alguna pregunta. Quiero ver si alguien quiere preguntar algo. Sí, buenos Adelante, días. doctor. Eh, en relación al sobrecrecimiento bacteriano, que puede dar síntomas muy similares a estos trastornos, ¿qué tan frecuente es cuando hay que sospechar en esto? Muchas gracias por su pregunta, doctor. Con el tema de sobrecrecimiento bacteriano, ha cambiado respecto a la evidencia que teníamos anteriormente y lo que actualmente sabemos, y esto puede volver a cambiar. ¿A qué voy con esto? Recientemente se publicó un estudio sobre crecimiento bacteriano que los pacientes que consumen gran cantidad de fibra o de alimentos como vegetales, como una dieta más basada en plantas, tienen incluso criterios de sobrecrecimiento bacteriano. Esto se ha hecho en adultos, donde se han hecho aspirados duodenales y donde se ha evaluado este sobrecrecimiento. Eh, y esto no necesariamente se traduce en síntomas. Que esto es algo también como importante, como que rompe nuestro paradigma. No todo sobrecrecimiento bacteriano lo vamos a tener que tratar y entonces radica en la dificultad para poder como llegar a la conclusión de que los síntomas son por sobrecrecimiento bacteriano. ¿Qué es lo que ya en términos prácticos podríamos realizar? Bueno, todavía falta tiempo para que podamos estudiar en pacientes clínicos en el consultorio, no solo si hay sobrecrecimiento, sino más bien la diversidad bacteriana. O sea, si tenemos esta diversidad. Porque aunque estos pacientes que les comento de dieta basada en plantas tienen sobrecrecimiento, son pacientes que tienen una diversidad muy importante, a diferencia de cuando hay un sobrecrecimiento sin una adecuada diferenciación. Entonces, ese punto todavía lo tenemos ahí, que probablemente en el futuro lo lograremos. ¿Qué hacemos hoy en día? Si tenemos pacientes donde predomina la distensión abdominal, la generación de gases, asociados a después de alimentar empieza a haber síntomas, y probablemente tenemos síntomas asociados a diarrea, como por una gran fermentación, son pacientes en los que yo evaluaría un sobrecrecimiento bacteriano. No necesitamos llevarlo al endoscopio, podemos hacer una prueba de aliento de hidrógeno aspirado, puede ser con lactulosa, será lo ideal, pero también con lactosa, se puede dar una carga de lactosa y esto podríamos evaluar. Evaluar en realidad qué tan frecuente o qué tan incidente es complicado porque no se han hecho tantos estudios. Aquí en el hospital nosotros hicimos un estudio de hidrógeno aspirado
donde el 30% de nuestros pacientes con un trastorno funcional padecían sobrecrecimiento bacteriano, 70% no lo hacían, entonces no es como tan frecuente. Y la siguiente pregunta que yo me haría, de estos que nosotros encontramos, valdrá la pena ver si hay diversidad o no, o si esto es un problema en realidad. Lo que yo haría hoy en día es, si hago una prueba de aliento, de hidrógeno expirado, y me reporta que tiene sobrecrecimiento, porque el hidrógeno elevó en los primeros 30 minutos, es probable que ese paciente le daría un curso de rifaximirina para ver si mejoran sus síntomas. Pero eso ya sería como en términos prácticos. O sea, en realidad, mucho lo que estoy diciendo, pues en este caso, no lo puedo basar en la evidencia porque no hay tantos estudios clínicos. Pero eso es lo que yo haría con el tema de SIBO. Muchas gracias. Gracias, doctor. Perfecto. Muchas gracias. Oye, yo te quería preguntar, en casos de, o sea, cuando hay estrés postraumático, digo, porque esto entiendo que es un problema es un problema de crónico, pero pues a lo mejor un niño tiene una experiencia traumática aguda, muy importante, y después tiene un síndrome de estrés postraumático, incluso puede estar en terapia y demás. Y eso puede desencadenar todo el cuadro gastrointestinal. Y si esto tú lo considerarías como una cuestión pasajera, digamos, en lo que pasa el estrés postraumático y que se le tiene que dar manejo en ese sentido, o ya es porque ya traía un problema de intestino irritable y se disparó nada más con la experiencia traumática. Qué Y pregunta entonces tan tiene que dar difícil. tratamiento de por vida o cómo, o sea, ya se le tiene que dar seguimiento Sí, muchos años, ¿ok? es una pregunta difícil de contestar, pero muchas gracias porque pues, lo vemos en el consultorio, ¿no? Creo que lo importante es los eventos de estrés psicológico pueden ser gatillos para generar trastornos del eje cerebro-intestino. Las personas con trastornos del eje intestino no siempre están con síntomas, o sea, pueden ser niños que por temporadas pueden tener síntomas y luego estar totalmente asintomáticos. Si yo creo que el desencadenante principal, si fue un evento de estrés postraumático, es muy probable que ese niño controlando o regulando este estrés postraumático, los síntomas se remitan. O sea, al final, eh, estos pacientes definitivamente tienen una predisposición para presentar estos síntomas. O sea, no todo paciente con estrés postraumático nos va a dar síntomas intestinales o gástricos. Definitivo, como lo vimos, es una combinación de factores. Pero el hecho de que se haya presentado o que se haya desencadenado por este estrés no necesariamente condena al niño ya por siempre tener este trastorno funcional. Yo creo que en este caso les digo, sí, es complicada la pregunta porque al final, pues no sabemos qué fue primero, el huevo o la gallina, ¿no? Pero en el caso de que hubo un evento muy significativo, lo correcto sería tratar ese evento con terapia psicológica, con ansiolíticos si es necesario, etcétera. Y muy probablemente una vez que baje su umbral de estrés, el niño va a mejorar sus síntomas. Esto pasa mucho con los síntomas altos, o sea, gástrico, estómago, náusea funcional, dispepsia funcional. Una vez que logramos controlar el estrés, los síntomas se remiten. Tal vez en intestino irritable no va a ser tan fácil, porque esos pacientes generalmente van a continuar como con cronicidad y eventos altos y bajos. Yo ahí creo que te diría que es una pregunta que es difícil de contestar porque no todos se van a comportar así, pero sí creo que el estrés postraumático dentro de su gama de síntomas está y que una vez que bajemos este estrés, probablemente el niño remita los síntomas. Ok, perfecto. Sí, pues sí, tiene mucho sentido. ¿Alguien quisiera hacer alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, nada más aquí hay una pregunta que hicieron que es, gracias por la plática, me gustaría su opinión sobre el Backfill como parte del tratamiento de obesidad para adolescentes. Bueno, creo que es otro tema, pero no sé si quieras comentar algo. Backfill. Sí, el backfill es Bifidobacterium lactis. Eh, Hay como algo de un poco de evidencia en que estos medicamentos pueden reducir incluso nuestra saciedad, o sea, esto sí puede existir. Estos son tratamientos más de adultos que se han intentado traslapar a pacientes pediátricos.
Yo creo que en el tema de obesidad, enfocarnos en una cepa probiótica hoy en día creo que puede ser algo peligroso, porque al final el tratamiento de la obesidad pues es un tratamiento multidisciplinario que incluye muchísimo la parte psicológica y la parte nutricional y gástrica está ahí, pero no es la parte fundamental, ¿no? La parte más importante es como el ambiente familiar, el sedentarismo, los malos hábitos de alimentación asociados, ¿no? Incluso desde antes de tener un paciente con obesidad. Creo que al menos la evidencia me parece débil como para poder pensar que ya con esta cepa probiótica vamos a lograr un control y creo que tendríamos que tener más evidencia para poder recomendar este tipo de probióticos. Muchas gracias también por su pregunta. Perfecto. Sí, ¿alguien quisiera hacer alguna otra pregunta? Bueno, pues ya de hecho ya llegamos a la hora del tiempo y pues Patricio, muchísimas gracias por colaborar con esta sesión. De verdad creo que fue una aportación muy valiosa y esperamos que no sea la última. Y nos veremos muy pronto. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias.